el presidente le abrió la puerta a nuestros compañeros corresponsales de La Fuente a su reunión de seguridad. Ahí es donde se realiza, donde usted está viendo en estos momentos, ahí se realiza la reunión de seguridad en Palacio Nacional todos los días a las 6 de la mañana, hora del centro de México. Y ahí invitó el presidente a los compañeros corresponsales para que vieran cómo es que cada miembro de ese gabinete de seguridad proporciona pues un informe sobre el estatus del combate a la delincuencia, a la inseguridad. Y mire, ya cerraron la toma. Así es como lo hacen. Poco a poco empezaron a detallarlo todo y dijeron, bueno, no hay necesidad de que nos paremos y nos vayamos al Salón de Tesorería de Palacio Nacional. Haremos la conferencia de prensa mañanera aquí. Y así fue como la hizo el presidente por primera vez en su historia, en estos 6 años, la primera vez que la hace sentado. Generalmente está parado todas las 3, 4 horas que dura la mañanera. Le digo, fue una mañanera que empezó, en estricto sentido, ahora sí a tiempo, porque generalmente pues comienzan a las 7:30, 7:40, y está casi en punto de las 7 comenzaría después de que dieran los informes de seguridad ahí. Me llama mucho la atención cómo es que termina la mañanera como un maestro, ¿no? Como un catedrático en la universidad. Así, ¿no? Hasta haciendo como que sus anotaciones y etcétera. Me recordó mucho a mis años mozos universitarios. Y bueno, para algunos se planteaba en algunas escuelas de derecho, en algunas escuelas de periodismo, cuando terminaba la clase, algunos de los más sabidos decían Magister Dicti, lo que significa el maestro, el catedrático o la maestra catedrática ha dictado su clase. Al final, muchos miembros de su gabinete son los que le aplauden al presidente, algunos compañeros corresponsales de La Fuente. Ya ve usted que no se acostumbra entre nosotros periodistas a aplaudirle a los políticos, pero bueno, al tratarse de efectivamente una especie de clase universitaria para el pueblo, pues ahí le aplauden varias personas. ¿De qué se habló de la mañanera? De muchos puntos. Mire, no hemos nosotros podido compartirle una sola nota porque justo cuando comenzábamos nuestro programa fue que comenzó la transmisión, no hemos podido compartir hasta ahora algo. Y también esto dentro de lo atípico, quiero decirle que estamos juntando hasta el momento 42 momentos importantes de la mañanera. Escuche usted, 42 declaraciones fuertes durante toda la mañanera, que en estricto sentido se habría dado entre 6 de la mañana y estos momentos 9 de la mañana con 42 minutos, es decir, unas 2 horas y media aproximadamente habría durado esta conferencia de prensa mañanera. Pero le digo, en estricto sentido, lo más fuerte de esta conferencia se centra sobre el injerencismo de Estados Unidos en Venezuela, la conversación que tuvo el presidente con sus homólogos de Colombia y de Brasil, el caso Ayotzinapa, duras declaraciones del presidente sobre Anabel Hernández, Tomás Herón de Lucio, Israel, y más planteamientos ahí interesantes. Vamos desmenuzándolo un poco y vámonos a lo que creo que yo es lo más importante que tenemos que señalar, y es pues hay que decirlo como es, la regañada, la reprendida que le da el presidente López Obrador al gobierno de los Estados Unidos, al pues decir que no son el gobierno del mundo, que no tienen por qué andar ahí pues dando sus comentarios de lo más, pues vamos, unilaterales o determinaciones unilaterales sobre una elección que ni siquiera les corresponde. Obviamente el tema fue tratado en primera instancia por la canciller Alicia Bárcena, así lo revisa, pero llega el turno de Emir Olivares de la jornada, este corresponsal de la jornada, que por cierto hoy, mire, con mucho respeto para nuestros cuates, amigos de la jornada y para el mismo Emir, pues se pasó de lanza, no respetó a los demás compañeros. Le digo, como periodistas tenemos que buscar la noticia como dé lugar, la información a como dé lugar, pero también tenemos ética. Y no es nada ético que si a uno le ofrecen solamente 2 preguntas en cada conferencia, pues se tome uno el tiempo de los demás, aproveche de los demás y haga una cantidad impresionante de preguntas, como las hizo Emir. Emir hoy, mire, con mucho respeto lo digo para Emir Olivares, pues se pareció mucho a lo que hace Dalila Escobar, la corresponsal de Proceso, en su participación, recriminaciones, especulaciones. Me sorprendió, no porque la jornada tenga que estar a favor del gobierno, sino porque la jornada generalmente tiene mucho rigor periodístico. Y ya sabe usted
que el enemigo número uno del periodismo es la especulación. Bueno, será el enemigo porque es la especulación. Pero le decía que en una de tantas y tantas y tantas preguntas que le hace Emir Olivares, le pide al presidente su postura sobre el reconocimiento que el gobierno de Estados Unidos hizo al triunfo de la oposición en Venezuela y sobre su conversación con Petro y Lula. Y el presidente dice que lo más importante es evitar la violencia, que no basta con proclamas, sino que se tienen que presentar las actas. Ahí fue, y de hecho yo pedí a David que se me puede rescatar el clip 15 mejor, antes de que vayamos al 31, vamos al 15. Luego de que, miren, eso se lo íbamos a plantear desde muy, muy temprano, el secretario de Estado de la Unión Americana, Anthony Blinken, mi tocayo Anthony Blinken, diera por ganador oficial a Edmundo González en Venezuela, el presidente López Obrador hoy en su mañanera advirtió que no es legal emitir un fallo dando por ganador a un candidato y regañó a Blinken, pues dice, su país no es el gobierno del mundo y esto no ayuda a resolver las cosas. Hacemos un llamado respetuoso a todos los gobiernos para que no haya intervencionismo. Ningún gobierno está autorizado, no es legal, no es legítimo el emitir un fallo dando perdedor o ganador a un candidato de otro país. ¿Qué es eso? Si no hay un gobierno del mundo, eso no tiene que ver con la democracia, ni con el respeto a la independencia, a la libertad, a la soberanía de los pueblos. Entonces, ojalá y en vez de promover la confrontación, todos actuemos con responsabilidad, que nos autolimitemos y que se respete la soberanía del pueblo de Venezuela en los dos sentidos en cuanto a lo que significa el término, el concepto de soberanía, tanto en cuanto al poder soberano del pueblo, el pueblo que es soberano de Venezuela es el que decide en un proceso electoral, y también la soberanía que tienen todas las naciones para actuar de manera independiente, sin injerencias de ninguna otra nación. Entonces, eso es lo que pedimos. Tanto esta posición Mire, después el presidente pues incluso cuestiona con qué autoridad moral la OEA va a calificar esta elección, ¿no? Un organismo que pues se ha quedado siempre en este tipo de situaciones. Más adelante, eso es lo que le decía, la crítica fue directa al secretario de Estado de la Unión Americana, Anthony Blinken. Ahí sí, el presidente directamente dice, mire, con todo respeto para el secretario Blinken, no debió haber lanzado ese comunicado en el que oficialmente, a nombre de los Estados Unidos, da por ganador al candidato de los fachos en Venezuela, al señor Edmundo González. No solo sentenciando, sino ya calificando la elección, ya dando como triunfador a un candidato. Y con todo respeto también lo que hicieron ayer desde el Departamento de Estado. Es un exceso. Ofrezco disculpa al señor Blinken, pero eso no les corresponde. Se están extralimitando.
Eso no ayuda a una convivencia pacífica, en armonía en las naciones. Eso no tiene que ver con la política. La política se inventó para evitar la confrontación y para evitar la guerra. O sea, ¿dónde está la ley? ¿Qué dice el derecho internacional en esta materia? ¿Cuál es su fundamento? ¿Quién le autoriza a pronunciarse a favor de un candidato si todavía no aparecen las actas? Antes, yo recuerdo que, bueno, no recuerdo, he leído, porque estoy joven, que fueron implantando el que los gobiernos tenían que ser reconocidos por Estados Unidos. Nos pasó así con mucha contundencia en la época en que nos invade Francia y el presidente Lincoln no reconoce a Maximiliano. Nunca. Pero en otros tiempos, de verdad que mire, efectivamente la relación entre México y Estados Unidos siempre ha sido esa, ¿no? De dos hermanos que a veces se dan unos agarrones, a veces uno abusa del otro, generalmente uno, el más grande, abusa del otro, ¿no? Generalmente. Y en el caso de que está mencionando el presidente López Obrador, bueno, pues es precisamente cuando implantan en una especie de trono mexicano a un príncipe austriaco y un Abraham Lincoln, un presidente Abraham Lincoln, que aparte de todo se opuso en su momento como legislador a la invasión de los Estados Unidos a México, no reconoce este sujeto, pero pues después hay otros presidentes que hacen reconocimientos muy extraños, muy cuestionables y que hoy pues quieren intervenir de la misma forma en una situación que de verdad no les corresponde y que es pues lo que ocurre ahí en Venezuela. Claro, ya no lo platicaba Paco Cruz, el periodista y escritor Francisco Cruz, aquí en Sin Censura hace un par de días, y es lo que no se plantea en los medios de comunicación corporativos, ni aquí en Estados Unidos, ni allí en México. Hay una razón de mucho peso para que Estados Unidos esté tan interesado en la elección de Venezuela, y es que Venezuela sobrepasa por miles y miles de millones de barriles de petróleo crudo, incluso Arabia Saudita es el país que más concentración de petróleo crudo tiene en todo el mundo. Pero también en la mañanera, no me vaya a cortar, David, síganle en esto mismo, el presidente se refirió al caso del señor Ismael El Mayo Zambada. En una de sus tantas preguntas, Emir Olivares de La Jornada le cuestiona al presidente si, es que esto me pareció a mí verdaderamente cuestionable, si él teme que el Mayo Zambada pueda decir algo sobre México, su gobierno o sexenios anteriores. Y se lo digo yo a usted porque, con mucho respeto para Emir, ¿no? Pues ese es lo que comentan los medios de comunicación corporativos tradicionales, ¿no? O sea, eso es lo que anda poniendo sobre la mesa un personaje como el defensor de los malandros, Ciro Gómez Leiva. Eso es la campañita esta de AMLO narcopresidente que estuvo difundiendo el pseudoperiodista Carlos Loret de Mola con el apoyo absoluto de alguien como el chayotero mayor Joaquín López Dóriga. Me sorprende que venga de La Jornada, pero bueno, pues eso es lo que, si quieren ahora en La Jornada hacer este tipo de especulaciones, adelante. Mire, se lo digo, no estoy defendiendo ni al presidente, ni a su gobierno, ni a la Cuarta Transformación. Estoy defendiendo que en el periodismo no se especule, específicamente con un tema en el que no se ha podido vincular a López Obrador y que ha causado mucha controversia público consentidor, porque efectivamente se desarrolló toda una campaña para intentar vincular al presidente López Obrador al crimen organizado, a las células delincuenciales, y todo se demostró pues que de ninguna forma hubo en algún sentido pruebas o rigor periodístico. En todo caso,
al que le deberían estar preguntando a nuestros compañeros de La Jornada y el resto de los medios de comunicación corporativos es a Calderón. Igual y a Mier pues, se puede echar una oficina y lo puede pagar La Jornada, definitivamente lo pueden mandar ahí a Madrid, que busque ahí a Calderón y le pregunte, ¿usted no teme que el Mayo Zambada haga algún tipo de declaraciones? Porque pues, AMLO, ¿qué le va a decir AMLO? Pues no, güey, ¿yo qué? ¿No? Este es el clip, David, a ver si lo podemos compartir. El 17, después vamos a poner el 19, pero primero el 17, por favor, si es usted tan amable, para que la gente vea pues, este planteamiento que en mi opinión, lo digo con mucho respeto para los compañeros, sin ningún ánimo de que parezca defensa, sino en lo general, un planteamiento que en mi opinión no tiene ni pies ni cabeza. En otro tema, presidente, se habla de que, bueno, ya el caso del Mayo, perdón, de Ismael Zambada es complejo, ¿no? También para la justicia estadounidense. Comenzarán seguramente en breve las audiencias. ¿Hay curiosidad por saber qué pueda declarar se dice líder del cártel de Sinaloa? ¿Hay alguna medida que se van a tomar aquí? ¿Hay algún miedo de que pueda decir algo referente a lo que sucede en México? Si hay alguna complicidad, ¿la hubo en gobiernos anteriores? ¿Qué perspectiva se tiene, presidente? Bueno, primero celebrar que no ha habido confrontación en la región donde actúan estos grupos. No hay violencia, no se ha desatado la violencia. Todos sabemos de que se trata de grupos que llevan años dedicados a actividades ilícitas. Y mire, en este sentido lo que pedía el presidente es que pues están esperando todavía un informe del gobierno de los Estados Unidos. Le da la palabra a la secretaria de Relaciones Exteriores, a la canciller Alicia Bárcena, quien informa que se le envía, de hecho, una carta precisamente al secretario de Estado estadounidense, Anthony Blinken, para que ya, ¿no? De una vez por todas se den los detalles sobre la detención, entrega pactada o lo que sea del Mayo Zambada y que pues está a la espera del informe. Pero insisto, ¿no? Llega un momento en el que mire, le vuelve a insistir, no, pues eso es un pleonasmo, le vuelve a preguntar o le insiste al presidente qué impacto puede tener para México que declare el Mayo Zambada. Escuchemos. ¿Qué impacto puede tener para nuestro país, presidente? Nada que pueda afectarnos porque se tiene que transparentar todo. Hay que conocer toda la verdad. Cómo han actuado durante todo este tiempo, si hay asociación delictuosa con autoridades, qué autoridades, hacer toda la denuncia y también qué vinculaciones han tenido con agencias extranjeras. Porque eso es lo importante, ¿eh? O sea, una cosa es que se acuse y se diga, ay, es que a lo mejor hay temor en México, en el gobierno de López Obrador. Pues sí, yo no creo, ¿no? Más bien habrá temor con Calderón, que hasta publicó unas declaraciones de un agente del FBI que dice que en México los carteles dominan y que están dentro del gobierno. Pues se refieren a su gobierno, el gobierno que tuvo con Genaro García Luna, el narcotraficante que está en estos momentos detenido acá en Estados Unidos, ya declarado culpable de una serie de delitos relacionados al narcotráfico. Entonces, también la pregunta es, pues, ¿qué relación tienen estas agencias con algunos grupos delincuenciales y los toman como informantes, después los traicionan? Algo de lo que se ha analizado, pero mire, una y otra vez el tema. Pero mire, para esto y mucho más, en un ratito más estaremos conectándonos con el buen Diego Elías Cedillo, corresponsal de La Mañanera, que de hecho pues consiguió una serie de imágenes, a ver si los puedo ir poniendo, don David, de cómo se da este
esta muy atípica conferencia de prensa mañanera. Estas son imágenes de Diego Elías Cedillo, corresponsal, periodista, de cómo, imágenes exclusivas de él, cómo llega el presidente ahí a esta su reunión de seguridad, cómo se dio en el detrás de cámaras. Ahí están pues platicando cómo es que llegan los secretarios, sus asistentes, con informaciones de último momento. Eso está muy interesante. Y bueno, no sabemos si a partir de ahora sí va a ser la mañanera, que comenzará invitando a los corresponsales a la reunión de seguridad. Hay que esperar, hay que ver cómo está la cosa, porque si es el caso, bueno, pues sí, a lo mejor ya lo platicaré con Vicente Serrano, pero tendremos que empezar más tempranito. Lo voy diciendo a mis compañeros, con mucho respeto a los compañeros. Pero bueno, vamos a más información. Le pido al equipo que nos grabe